Daniel, capítulo 6, versículos 1 a 3. A Darío le complació nombrar a 120 sátrapas para gobernar en todo el reino, con 3 administradores sobre ellos, uno de los cuales era Daniel. Los sátrapas debían rendir cuentas a ellos para que el rey no sufriera pérdidas. Ahora bien, Daniel se distinguió entre los administradores y los sátrapas por sus cualidades excepcionales, tanto que el rey planeó ponerlo al mando de todo el reino. Daniel era un líder piadoso y capaz, porque su lealtad primordial era hacia su Rey Celestial. En esencia, servía a Dios antes que a los gobernantes humanos. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. El rey Darío tuvo la sabiduría de nombrar a Daniel como uno de los 3 principales administradores, y Daniel demostró ser tan excepcional que el rey tenía la intención de nombrarlo gobernador de todo el país. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Ahora, cuando Daniel se enteró de que el decreto había sido publicado, fue a su casa, a su habitación superior, donde las ventanas se abrían hacia Jerusalén. 3 veces al día se arrodillaba y oraba, dando gracias a su Dios, justo como lo había hecho antes. Daniel no decepcionó a sus adversarios. Sabían que sería fiel a su Dios, y lo fue. Daniel no hizo una gran producción de su objeción al edicto injusto, ni ostentó sus oraciones. Simplemente regresó a casa y oró, sus ventanas abiertas hacia Jerusalén, como había hecho anteriormente. Ningún mandato terrenal podría impedirle cumplir con sus responsabilidades divinas. Su perspectiva era similar a la de los apóstoles, muchos años después. Hechos, capítulo 5, versículo 29. Pedro y los otros apóstoles respondieron: «Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres». La fe de Daniel era inquebrantable. Es fascinante que la vida de Daniel haya sido un testimonio tan consistente de su fe en Dios que estos oficiales estaban claramente al tanto de su régimen de oración. Era un plan astuto, ya que jugaba con la vanidad del rey. Básicamente le decían: «Su Majestad, pensamos que sería una idea fantástica que usted se declarara a Dios por un mes con todas las oraciones dedicadas a usted». Cuando Darío firmó la orden escrita, se convirtió en una ley irreversible. La fe de Daniel era inquebrantable. Daniel, capítulo 6, versos 11 a 18. Entonces, estos hombres fueron en grupo y encontraron a Daniel orando y pidiendo ayuda a Dios. Así que fueron al rey y le hablaron acerca de su decreto real. ¿No publicaste un decreto de que durante los próximos 30 días, cualquiera que ore a cualquier dios o humano excepto a ti, su majestad, sería arrojado al foso de los leones? El rey respondió: «El decreto se mantiene, de acuerdo con la ley de los medos y persas, que no se puede revocar». Entonces le dijeron al rey: «Daniel, que es uno de los exiliados de Judá, no presta atención a ti, su majestad, ni al decreto que pusiste por escrito. Él sigue orando 3 veces al día». Cuando el rey escuchó esto, se angustió mucho y se esforzó hasta el atardecer para salvarlo. Luego, los hombres fueron en grupo al rey Darío y le dijeron: «Recuerda, su majestad, que según la ley de los medos y persas, ningún decreto o edicto que el rey emita puede ser cambiado». Así que el rey dio la orden y llevaron a Daniel y lo arrojaron al foso de los leones. El rey le dijo a Daniel: «Que tu Dios, a quien sirves continuamente, te rescate». Se trajo una piedra y se colocó sobre la boca del foso, y el rey la selló con su anillo de sello y con los anillos de sus nobles, para que la situación de Daniel no pudiera ser cambiada. Luego el rey regresó a su palacio y pasó la noche sin comer y sin que le trajeran entretenimiento, y no pudo dormir. Los acusadores de Daniel eran conspiradores cobardes, pero tenían de su lado la poderosa ley de los medos y persas. Cuando le contaron al rey sobre Daniel, el rey comprendió que había sido engañado. Intentó todo lo que pudo para liberar a Daniel, pero no pudo romper su propia ley. Había sido inducido a ejecutar a su mejor administrador. Vencido, Darío hizo arrojar a Daniel al foso de los leones. Luego, ayunó por una noche sin sueño.
Al igual que Nabucodonosor, Darío incluso rindió homenaje al verdadero Dios y declaró a través del prisionero: que tu Dios, a quien sirves continuamente, te rescate. Un rey pagano que nunca antes había adorado al Señor, de repente lo estaba exaltando con la esperanza de que liberara a su siervo. Daniel, capítulo 6, versos 19 a 22. Al primer resplandor del amanecer, el rey se levantó y corrió al foso de los leones. Al acercarse al foso, llamó a Daniel con voz angustiada: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿ha podido tu Dios, a quien sirves continuamente, rescatarte de los leones?» Daniel respondió: «Que el rey viva para siempre. Mi Dios envió a su ángel y él cerró la boca de los leones. No me han hecho daño porque fui hallado inocente ante sus ojos. Tampoco he hecho nada malo ante ti, su majestad». Nadie estaba más feliz por la supervivencia de Daniel que el rey Darío. A la mañana siguiente, definitivamente sabía que el Dios de Daniel no era como los dioses de madera y piedra. Después de presenciar el milagro, el Dios de Daniel no podía ser desafiado. Daniel respondió que, debido a que era inocente, el ángel de su majestad, ni tampoco al decreto que pusiste por escrito. Él sigue orando 3 veces al día. Cuando el rey escuchó esto, se angustió mucho. Estaba decidido a rescatar a Daniel y se esforzó hasta el atardecer por salvarlo. Entonces, los hombres fueron en grupo al rey Darío y le dijeron: «Recuerde, su majestad, que según la ley de los medos y persas, ningún decreto o edicto emitido por el rey puede ser cambiado». Así que el rey dio la orden y trajeron a Daniel y lo arrojaron al foso de los leones. El rey dijo a Daniel: «Que tu Dios, a quien sirves continuamente, te libre». Luego trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso, y el rey la selló con su propio anillo de sello y con los anillos de sus nobles, para que la situación de Daniel no pudiera ser cambiada. Luego, el rey regresó a su palacio y pasó la noche sin comer y sin que se le trajera entretenimiento, y no pudo dormir. Los acusadores de Daniel eran cobardes conspiradores, pero tenían la poderosa ley de los medos y persas de su lado. Cuando informaron al rey sobre Daniel, este comprendió que lo habían tramado. Intentó todo lo posible para liberar a Daniel, pero no pudo romper su propia ley. Había sido engañado para ejecutar a su mejor administrador. Golpeado, Darío arrojó a Daniel al foso de los leones. Luego, ayunó durante una noche de insomnio, al igual que Nabucodonosor. Incluso Darío rindió homenaje al verdadero Dios y declaró a través del prisionero: «Que tu Dios, a quien sirves continuamente, te libre». Un rey pagano que nunca antes había adorado al Señor, de repente lo estaba exaltando con la esperanza de liberar a su siervo. Daniel explicó que debido a que era inocente, el ángel de Dios había cerrado la boca de los leones. Luego, Daniel recordó al rey que no había hecho ningún mal. «Ante ti, su majestad, no he hecho daño. La única falta que he cometido es estar dedicado a mi Dios». Daniel, capítulo 6, versículos 23 al 28. El rey estaba muy contento y dio órdenes de sacar a Daniel del foso. Y cuando sacaron a Daniel del foso, no se encontró en él ni una sola herida, porque había confiado en su Dios. Por orden del rey, los hombres que habían acusado falsamente a Daniel fueron traídos y arrojados al foso de los leones, junto con sus esposas e hijos. Y antes de que llegaran al fondo del foso, los leones los vencieron y les rompieron todos los huesos. Entonces, el rey Darío escribió a todas las naciones y pueblos de todas las lenguas que habitan en toda la tierra: «Que tengan mucha paz. Yo ordeno que en todo mi reino se tema y se respete al Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece para siempre. Su reino no será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y libera. Hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones». Así prosperó Daniel durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro el persa. Darío estaba aliviado de sacar a Daniel del foso y descargó su ira sobre el hombre que había implicado falsamente a Daniel.
Su terrible ejecución fue característica de la retribución monárquica en el mundo antiguo. La proclamación de Darío reconociendo al verdadero Dios es una joya teológica que pudo haber sido escrita por alguno de los salmistas. Este gobernante gentil, al igual que Nabucodonosor antes que él, alabó al Dios viviente que rescata y libera, y cuyo reino nunca será destruido. Aunque el pueblo judío estaba en el exilio, Dios no los había abandonado. De hecho, estaba ansioso por recibir alabanza de sus captores. Así prosperó Daniel bajo los gobernantes gentiles, sirviendo como un mensaje para los lectores judíos de su libro para permanecer fieles a Dios mientras Israel estaba bajo dominio gentil. Aquí es donde vemos las lecciones clave que podemos aprender de Daniel. Dios era el aspecto central de la vida de Daniel. Aprendimos que parte de su régimen diario era arrodillarse frente a Jerusalén y orar a Dios 3 veces al día. Por supuesto, esto es por qué fue arrojado al foso de los leones, como se menciona en el primer punto. Nada era más importante para Daniel que Dios. Toda su existencia giraba en torno a Dios. Los cristianos en la era moderna pueden aprender de este ejemplo. Muchas personas han escuchado la analogía de una rueda de bicicleta. Para demasiados cristianos, Dios es simplemente otro radio en lugar de la porción central alrededor de la cual giran todos los radios. Esto no fue así con Daniel, y no debería ser así con nosotros hoy en día en nuestras vidas cristianas. Desafortunadamente, es demasiado fácil que Dios se deslice de nuestras mentes durante la mayor parte del día. Cuando oramos antes de una comida o asistimos a una conferencia bíblica, puede que simplemente entre en nuestras mentes de vez en cuando. Pero así no debemos considerar a alguien cuya gracia asombrosa nos rescata a diario. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente. No reduzcas a Dios a ser solo una parte de tu vida. Como lo demostró la vida de Daniel, Él debe ser el punto focal de tu vida, alrededor del cual todo lo demás gira. Muchos de los conceptos de Daniel se pueden aplicar a nuestras vidas hoy en día. Te animo a reflexionar sobre los continuos ejemplos de servicio devoto a Dios de Daniel, en lugar de solo la imagen de un hombre sentado con leones la próxima vez que escuches su nombre.